Bienvenidos a un nuevo video que tratará sobre un ejemplo adicional del barómetro de mercurio que cubrí en el anterior capítulo. Para el otro ejemplo que tenemos del barómetro de mercurio, lo primero que vamos a hacer es dibujar el barómetro. Dentro del barómetro tenemos dos líquidos diferentes. Un líquido que es el mercurio y otro líquido que es el bromo. Listo, entonces, ¿cuál será la densidad del mercurio expresada en gramos por centímetro cúbico y cuál será la densidad del bromo? La densidad del mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico, mientras que la densidad del bromo es de 13,12 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué nos pregunta este ejercicio? Nos pregunta cuál será la presión atmosférica, teniendo también en cuenta que acá en este espacio confinado la presión es igual a 0, usando estos datos. Tenemos que el mercurio llega a una altura de unos 50 centímetros. Mientras que el bromo llega a una altura de unos 90 centímetros, es decir, 40 centímetros de diferencia con el mercurio. Listo, entonces nos toca encontrar cuál será la presión atmosférica y también cuál será la presión tanto del bromo como la del mercurio. En primer lugar, encontremos la presión del mercurio, puede ser. Entonces, ya sabemos que presión es igual a la densidad por gravedad por altura, ¿cierto? Por presión, ¿a qué nos referimos? A mercurio. Por densidad, a mercurio. Y lo mismo pasa con la altura, que sería a mercurio, porque estamos encontrando la presión del mercurio. ¿Tenemos la presión? No la tenemos. Tenemos la densidad, tenemos la aceleración gravitacional y también tenemos la altura. Estos tres se multiplican. Lo único que nos faltaría hacer sería reemplazar. Entonces, presión del mercurio es igual a la densidad del mercurio que teníamos antes de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Eso lo pasamos a kilogramo por metro cúbico. Será 13.600 kilogramos por metro cúbico. Si algo, podemos hacer el factor de conversión. Entonces 13,6 gramos por centímetro cúbico multiplicado por, primero hagamos gramos. Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Bueno, tiene 1000 gramos. Reemplazamos gramos, cancelamos gramos con gramos y multiplicamos otra vez por centímetro cúbico. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un metro cúbico? Resulta que un metro cúbico contiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Listo. Cancelamos los centímetros cúbicos y ¿cuánto nos tiene que dar este factor de conversión? Bueno, nos da 13.600 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Y eso lo colocamos en la densidad, bueno, que ya yo lo coloqué. Por la aceleración gravitacional, ¿cuánto es la aceleración gravitacional? Bueno, es 9,807 metros por segundo al cuadrado. ¿Y la altura? ¿A qué altura llega el mercurio? Bueno, la altura que llega el mercurio es de 50 centímetros. Pero ¿qué pasa? Resulta que acá tenemos centímetros, tenemos metros y tenemos metros. ¿Qué tenemos que pasar? Bueno, tenemos que pasar los 50 centímetros a los metros. ¿Cómo podemos hacer eso?
También usando el factor de conversión. Si sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros, 50 centímetros, ¿a qué equivaldrá? Equivale a 0,5 metros. Por último, hacemos el cálculo y eso da un valor de 66.687,5 pascales. Entonces, ese es el valor de la presión para el mercurio. Ahora, para nuestro segundo paso vamos a encontrar la presión, pero del bromo. ¿Cuánto es la presión del bromo? Usando esta misma ecuación en donde dice que presión es igual a la densidad por aceleración gravitacional por la altura, pero si lo adecuamos más hacia el bromo, entonces sería la presión del bromo es igual a la densidad del bromo por la aceleración gravitacional por la altura del bromo. Con respecto a la altura, será delta de altura, en donde restamos al punto máximo que llega el bromo, que es básicamente de 90 centímetros, con los 50 centímetros, que eso nos da igual a los 40 centímetros de acá, ¿cierto? Entonces ya sabemos eso. Listo, entonces la presión del bromo sería igual a una densidad de 3,12 gramos por centímetro cúbico, que cuando lo pasamos usando este factor de conversión de acá, ¿cuánto les debe dar? Bueno, ese da un resultado de 3.120 kilogramos por metro cúbico. Eso se multiplica a la aceleración, que sabemos es la constante de 9,807 metros por segundo al cuadrado, y también se multiplica a la delta de altura, que bueno, en este caso es la altura de acá a acá, ¿cierto? Que sería de 40 centímetros. Pero si lo pasamos a metros, ¿cuánto sería? Sería 0,4 metros. Y listo, ya casi. Ahora solamente realizamos el cálculo y eso nos da un resultado de 12.239,136 pascales. Esa sería la presión para el bromo. Listo, ya que tenemos esto, ahora sí avanzamos con nuestro tercer y último paso, que sería la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, la presión atmosférica, ¿cuál sería la ecuación para la presión atmosférica? Resulta que la presión atmosférica es igual a la sumatoria de ambas presiones, ¿cierto? De la presión de mercurio más la presión del bromo. Luego, ¿eso cuánto nos tiene que dar si reemplazamos ambas presiones? Bueno, si sabemos que la presión de mercurio nos da 66.687,5 pascales y la presión del bromo nos da 12.239,136 pascales, ¿cuál sería el resultado de ese cálculo? Bueno, el resultado de ese cálculo sería de 78.926,636 pascales. Si lo queremos pasar a kilopascales, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, por acá hacemos un factor de conversión en donde colocamos nuestro resultado en pascales, ¿cierto? Coloquemos solamente un decimal por, ya sabemos que esto es en pascales, ¿cierto? Si 1 kilopascal es igual a 1000 pascales y cancelamos los pascales, ¿qué resultado nos debe dar en kilopascales? Nos debe dar un resultado de 78,926 kilopascales.
y esa sería la presión atmosférica, esta vez expresada en kilopascales. Listo, habremos terminado el segundo ejercicio para el barómetro. Yo creo que este tema ya quedó bastante claro. Si algo, déjenme alguna duda en los comentarios y propónganme algún otro tema para hacer en el futuro. Muchas gracias por la atención prestada durante este video explicativo de un ejercicio simple de barómetro de mercurio.